En el país hemos visto durante los últimos años que parecería que hay un divorcio entre lo que necesitan los ricos y lo que necesitan los pobres, pero eso es totalmente inaceptable, porque lo que necesitamos todos en Colombia es exactamente lo mismo: un Estado y unas instituciones que funcionen como debe ser, que cumplan bien con las responsabilidades constitucionales que tiene cada una de esas instituciones. Luego nosotros, para poder mejorar en lo social, tenemos que lograr ese Estado donde primero que todo haya seguridad para todos los colombianos. El deterioro de la seguridad es muy preocupante porque se da no solamente en las zonas rurales, sino en las zonas urbanas. Y lo que nos está mostrando hoy por hoy es una gran criminalidad que está fortaleciéndose sin que haya una acción y una reacción por parte del Estado colombiano, de prevención y por otro lado de reacción. ¿Cómo se previene toda esta ilegalidad? Trabajando, repito, con la gente joven, sobre todo en los barrios subnormales, sobre todo en esos estratos sociales donde hay tanta precariedad económica. Es urgente tomar medidas de prevención frente a la gente joven. Esto tiene que ver con la educación, esto tiene que ver con la ocupación. Cuando hay padres y madres que tienen que dejar a sus hijos solos por tanto tiempo mientras ellos van a trabajar o a rebuscar, porque eso es la triste realidad, entonces son muchachos que desafortunadamente en la calle se pierden y muy rápidamente cogen ese camino de la ilegalidad también. Por esa razón, entonces, lo social tiene que ver con un gran foco en materia de educación de calidad, tanto para la primaria como para la secundaria. Hay una diferencia muy importante que tengo yo frente a los demás candidatos, y no es de ahora, y no es oportunista. Es lo mismo que propuse hace 4 años en la consulta del Partido Conservador. Yo quiero ser la mujer que le abra las puertas de la universidad y de la educación superior a todos los jóvenes de Colombia. Nuestra propuesta tiene la garantía de que vamos a darle universidad gratuita a los muchachos de CISBEN 1 y 2, automática. Necesitamos que la verdadera movilidad social en Colombia se dé gracias a la educación, y con la educación superior es como podemos lograr la competitividad, pero sobre todo realmente también esa capacidad de nuestro aparato productivo de poder desarrollar bienes y servicios que compitan mucho mejor en el mercado externo e internacional. ¿Qué más vamos a hacer nosotros en lo social? Evidentemente hay que tener una política de pleno empleo, y por eso insisto en nuestros 5 pactos nacionales. Es que lo social no es la competencia de ver quién ofrece más subsidios, ni quién dice que va a regalar más casas. Eso es una gran mentira y eso es una gran manipulación al pueblo colombiano. Porque cuando tenemos un país donde hay más de 2 millones de familias en déficit de vivienda, estar ofreciendo regaladas 40.000 o 100.000 casas no es una solución estructural para los colombianos. La solución estructural está en que haya pleno empleo y en que haya realmente programas de vivienda que le permitan a la gente con una financiación cómoda poder adquirir su propia vivienda. En materia de lo social, entonces, también está todo nuestro tema del empleo. Ahora voy a entrar a desarrollarles un poco más en detalle esta parte. Julio César pregunta si el tema de la mermelada que yo critico no es criticar al Partido Conservador. Por supuesto, es criticar a todos los políticos que se han dejado engolosinar de la mermelada y que pretenden hacerle creer al país que eso no es más que una picardía menor. No, eso es una falta mayor, porque evidentemente cuando parte de esos recursos, de los cupos indicativos o de la contratación, revierten en beneficios económicos para los políticos que sirven para hacer la intermediación, eso se llama corrupción, señores, no tiene otro nombre distinto. Y si lo hacen los liberales o los conservadores o los de la U o los de Cambio Radical, es exactamente igual de grave, porque lo que no se puede aceptar es que un gobierno adopte entonces esta práctica para poder de esa manera fortalecer a sus amigos políticos y debilitar a los contradictores políticos. La democracia necesita que los servicios del Estado le lleguen a los ciudadanos por igual, sin intermediarios, y sin que la intermediación de la clase política implique entonces beneficios económicos para la clase política. Lo que vemos nosotros en las elecciones del 9 de marzo es muy grave. Vemos cuántos departamentos del país se quedaron sin una representación en el Senado, y en cambio cuántos departamentos de Colombia tienen 6, 7, 8 senadores en
donde mucha gente dice que hubo de por medio plata y que hay de por medio otra vez compra de votos. Y cuando se compran los votos se está comprando obviamente la libertad de los colombianos para escoger lo que mejor les conviene, pero cuando se compra la voluntad de los colombianos se está debilitando esta democracia. Por esa razón cada cosa está ligada con la anterior y no podemos nosotros de ninguna manera tener actitudes contemplativas ni indiferentes, ni mucho menos de complicidad con eso que se llama la mermelada, porque es totalmente inaceptable lo que ha venido sucediendo. En el Partido Conservador, claro que hemos tenido fricciones por este tema, porque creo que el Partido Conservador tiene suficiente doctrina, ideas, propuestas para ganarse el favor de los colombianos con sus propuestas y no tiene necesidad de entrar a ser parte de una unidad nacional en donde lo único que ha habido como prioritario es lograr la reelección presidencial comprando buena parte de la clase política colombiana. Esos recursos que se han utilizado en la unidad nacional para todos los miembros de la unidad nacional deberían haberse utilizado para el desarrollo, el empleo, la atención de salud de buena parte de los colombianos. Veamos la cantidad de hospitales universitarios que están en situación de quiebra desde el punto de vista técnico y que desafortunadamente no han tenido la atención del gobierno porque la prioridad ha sido darle recursos a los miembros de la unidad nacional. El Partido Conservador ha debido retirarse de la unidad nacional desde hace tiempo, máxime cuando hay dos temas que han sido siempre la doctrina conservadora y este gobierno dejó totalmente abandonados. Primer tema, el desarrollo agrícola. El Partido Conservador siempre ha sido el partido que se ha preocupado por el agro colombiano, por la ruralidad, por el campesino. Al no haber una política agrícola en este gobierno seria, efectiva, que realmente genere condiciones de producción rentable para nuestros campesinos, el Partido Conservador ha debido o tomar esa bandera o retirarse de esa unidad. Y en segundo lugar, la justicia también ha sido un tema del conservatismo. Y cuando se cayó esa reforma a la justicia vergonzosa por los acuerdos que había con los magistrados, el Partido Conservador ha debido o retirarse de la unidad o tomar la bandera de la justicia y sacarla adelante autónomamente. Pero no lo hizo. Y por esa razón he venido durante este año y medio, 2 años, dando esta batalla al interior del conservatismo para que el partido tenga autonomía, tome distancia, tome independencia, tome la iniciativa a la que está obligado en los temas políticos que respondan a las necesidades de los colombianos. Y ese trabajo lo he hecho con muchos de los jóvenes que nos están acompañando hoy, a nivel nacional. En todos los departamentos del país hemos encontrado jóvenes que comparten las ideas del conservatismo, pero que quieren un país diferente y una política diferente, no una política al servicio de unos pocos, sino una política para transformar realmente las realidades de nuestro país, fortaleciendo las instituciones. Eso sobre la mermelada. Javier Giraldo me decía que cómo hacer para creer si realmente hay muchos gobiernos que hacen más promesas que realizaciones. Es cierto, desafortunadamente, nos hemos ido acostumbrando en Colombia a que los políticos prometen y no cumplen, pero yo creo que también hay que enseñar a los colombianos a analizar la trayectoria de cada quien. Yo sí creo mucho en que por sus obras los conoceréis. Hay que mirar qué es lo que cada uno ha hecho durante el desarrollo de su vida profesional, por el país, por las regiones, por el bienestar de los colombianos, por hacer transformaciones estructurales, y dependiendo de eso hay que creerle más o hay que creerle menos a cada quien. Lo que sí les doy a ustedes la absoluta garantía es que Colombia, manejada por una mujer como Marta Lucía Ramírez, va a tener de verdad pasos muy importantes de progreso, porque es que este país necesita que lo pongamos en orden, porque este país necesita disciplina, porque este país necesita rigor, porque este país necesita compromiso con lo ético, con las cosas bien hechas y sobre todo compromiso con los resultados. Aquí nosotros no podemos seguir distrayendo al país haciendo ofrecimientos de cosas que no tienen ninguna trascendencia, sino el compromiso de hacer cambios que de verdad generen resultados trascendentes. Por ejemplo, el tema de la informalidad. A mí me preocupa supremamente ver en todo el país la cantidad de familias informales y al mismo tiempo el gobierno vendiéndonos la idea de que jamás habíamos estado mejor en materia de empleo, jamás habíamos estado mejor en condiciones de vida para el pueblo colombiano. Eso no es cierto. Las cifras de desempleo de hoy por hoy
que nos muestran apenas un dígito de desempleo, están mostrando es que la gente se cansó de buscar empleo y están en las calles, en la informalidad, acosados por la policía, hostigados obviamente por la autoridad. Y la autoridad está haciendo lo que le toca hacer, lo que debe hacer, porque es que la autoridad está en la obligación de impedir que haya contrabando e informalidad en las calles. Pero esa informalidad es producto de que no hay empleo, de que no hay desarrollo económico, de que desaprovechamos todos los días oportunidades que este país debería estar aprovechando para generar empleo para los colombianos. Entonces el tema de la informalidad no se resuelve trayéndole a Bucaramanga, como supimos ayer, o a Cúcuta, o a Villavicencio, una limosna para salir del paso, porque esos planes de choque lo que muestran es eso, una actitud asistencialista, cortoplacista y totalmente indolente frente a las verdaderas necesidades del país. Lo que Colombia necesita son soluciones reales y estructurales, y por eso es tan importante nuestro tema del Pacto por el Pleno Empleo. ¿En qué consiste este Pacto por el Pleno Empleo? Colombia tiene que desarrollar, primero que todo, el sector agrícola. Nuestro país tiene un potencial enorme en la producción de alimentos procesados. Muchos de los alimentos que Colombia cultiva y puede cultivar en forma competitiva los estamos importando hoy innecesariamente. Y no es por culpa de los PLC, es por cuenta de que no hay una política agrícola que fortalezca el agro colombiano. Tenemos unas condiciones de miseria del campo colombiano y la obligación que tenemos es tener una política agrícola para desarrollar cada uno de los sectores de la agricultura que tienen competitividad o que pueden tener competitividad. Y lo que hay que hacer es desarrollarlos además pensando en cadenas productivas, en procesar los alimentos. Por ejemplo, cuando vemos nosotros que salen los campesinos que producen la papa en Boyacá, casi también en la zona del Catatumbo, sus cebollas y demás, uno se pregunta, ¿y por qué el Estado no les ayuda a desarrollar el concepto de las cadenas y del valor agregado? Es que si ese campesino sale y en lugar de poner su bulto de papa en la carretera, aprende más bien a que puede su esposa, sus hijos, sus vecinos tener una microempresa, pelar la papa, cortar la papa, precocer la papa, empacarla al vacío, eso le da un valor agregado, que mejora el ingreso de la familia y que le asegura entonces al productor poder colocar ese producto. Y para eso necesitamos que haya insumos agrícolas que estén a precios que sean rentables para el campesino. Lo que estamos viendo es una gran indolencia del gobierno, porque también en los acuerdos de libre comercio está previsto que el gobierno pueda hacer directamente las importaciones de todos esos insumos de la agricultura. Si no los ha hecho es porque no ha querido, si no ha hecho es porque está esperando el siguiente paro nacional para salir a ofrecer otro plan de choque. Entonces el pleno empleo tiene que ver con el desarrollo del agro, identificando sectores de la producción agrícola donde podamos tener competitividad, cadenas agroindustriales. Segundo, para el pleno empleo tenemos que reindustrializar a Colombia. Nuestro país se ha desindustrializado durante estos últimos años. Es imperdonable que las manufacturas de cuero, los zapatos de Bucaramanga, los que también hay en Cúcuta, las confecciones que en un momento determinado, cuando yo era ministra de Comercio Exterior, impulsábamos tanto en Cúcuta, todo lo que era la cerámica y los productos determinados para baños, para cocinas, etc., hoy por hoy están prácticamente postrados. ¿Y por qué es eso? Por una falta de política industrial, porque alguno de ustedes mencionaba las locomotoras del presidente Santos, que no sabemos qué pasó, nunca arrancaron, pero lo peor, nunca hubo ni siquiera una locomotora de la educación y jamás una locomotora de la industrialización de Colombia. Entonces el país se ha desindustrializado por la indolencia del gobierno frente a la producción industrial. Y es que la producción industrial y la producción agrícola son los que generan empleos realmente, son los que dan empleos de buena calidad, porque cuando nos dicen entonces que ha aumentado el empleo, también nos damos cuenta que buena parte de los empleos que han aumentado son en el sector de los servicios. Y yo les pregunto a ustedes si es igual ser cajero del éxito que de pronto tener un empleo en una empresa industrial donde lo están capacitando, donde tiene un desarrollo de carrera, donde tiene unas mejores condiciones salariales y laborales. Entonces, por esa razón, el tema de la industrialización sí tiene una relación directa con la calidad de empleo y con la estabilidad de los empleos que nosotros queremos generar acá en Colombia. Juan Carlos, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos
Estamos aquí conversando con nuestros amigos de la prensa un poquito sobre algunas preguntas que ellos querían ir haciendo mientras tanto. Entonces, el tema del empleo es lo que de verdad resuelve en buena parte toda esta preocupación que tenemos nosotros acá por lo social en Colombia. Maritza me estaba preguntando sobre el tema de la mujer. Yo realmente creo que lo importante es tener en cuenta que Colombia necesita que quien esté al frente del gobierno sean personas capacitadas, preparadas, conocedoras, experimentadas de lo público y de lo privado. Y yo creo que este sí que es un momento en donde la experiencia que tengo yo en materia de seguridad, pero también en el tema económico, son dos experiencias y conocimientos que se complementan y que son necesarios para manejar esta coyuntura de Colombia. Nosotros tenemos que hacer en el manejo económico de verdad un trabajo micro, mirando cada departamento, dónde está el potencial agrícola, agroindustrial, manufacturero, del sector servicios, para que realmente con planeación nacional nos dediquemos a impulsar cada uno de esos sectores, dándole la competitividad necesaria y generar de esta manera los empleos. El tema no es de ser hombre o de ser mujer. Yo creo que la diferencia que tenemos las mujeres es, y realmente sí creo que es una diferencia que viene de la naturaleza, las mujeres somos mucho más incluyentes. La actitud natural de una mujer siempre es buscar la inclusión, así como uno lo hace en su casa, no está pendiente siempre de los hijos, del marido, de los papás, de ver cómo todo el mundo cabe en las posibilidades que hay en una familia. Eso es lo que hay que hacer en el manejo del Estado. Colombia no puede seguir excluyendo al 40%, 45% de la educación, de la gente joven de la educación superior. Nosotros no podemos seguir excluyendo acá al 25% de la gente de los niveles que están hoy por hoy en condiciones de pobreza. Toda esta gente que está excluida es lo que nos está reproduciendo nosotros los problemas sociales, pero también los problemas de delincuencia, de microtráfico, de narcotráfico, de delincuencia organizada, para no hablar todavía, obviamente, del tema de las FARC. Entonces sí creo que hoy necesitamos al frente del gobierno capacidad, conocimiento, pero sobre todo vocación de incluir en esta sociedad a todos por igual con verdaderas oportunidades. Sobre el tema de Venezuela, vean, yo realmente creo que el tema de Venezuela es supremamente complejo, como lo sabemos todos. Creo que al final del gobierno del presidente Uribe sí haya necesidad de bajarle el tono al enfrentamiento con Venezuela, pero bajar el tono no quería decir entregarse en una actitud realmente ingenua, de alguna manera, frente al gobierno de Venezuela. Porque es que hay otros mecanismos en el derecho internacional. El gobierno del presidente Santos bien habría podido desarrollar algo que se llama medidas de confianza mutua, donde se hubiera puesto una agenda de temas que poco a poco se iban satisfaciendo y permitían entonces ir avanzando en la cooperación. Los temas sine qua non de la cooperación tienen que ver con la lucha contra el narcotráfico, con el desarrollo de las fronteras, con lograr obviamente impedir que las fronteras se utilicen por parte de los grupos ilegales, pero no se hizo. Y hoy por hoy creo que es totalmente equivocada la actitud de Colombia de mantenerse pasivo, absolutamente indolente frente al deterioro, al rompimiento ya definitivo de la democracia en Venezuela, porque eso también tiene consecuencias para Colombia. Colombia fue siempre el que lideró la creación de la OEA, porque nuestro país ha defendido siempre la democracia. Por eso Alberto Lleras lideró la creación de la OEA. Colombia lideró la expedición de la Carta Democrática de la OEA en el año 2000, en el gobierno de Andrés Pastrana. Y ahora, cuando se rompe la democracia venezolana, Colombia ha debido liderar la convocatoria al Consejo Permanente de la OEA justamente para pedir el restablecimiento de la democracia venezolana. Es un error muy grande desconocer que lo que está sucediendo en Venezuela va a afectar cada vez más a Colombia. Es un error muy grande creer que de verdad en Venezuela existe el compromiso con ayudar a la paz de Colombia. Lo que existe es el interés de promover esa visión del socialismo del siglo XXI, en donde sabemos que la relación del gobierno de Venezuela, del actual y el de Chávez con las FARC, es una relación que tiene una gran profundidad y que tiene una visión compartida de lo que ellos quieren para Venezuela y lo que quieren para Colombia. Y nosotros no queremos para Colombia lo que está pasando
en Venezuela. Entonces, tener ingenuidades en esta materia me parece a mí que es un error grave, y más que un error, me parece que es de verdad un acto de traición en Colombia. Uno no puede en este momento desconocer que lo que pasa en Venezuela tiene como propósito también fortalecer toda esta presencia guerrillera y el narcotráfico, no solamente en Venezuela y en Colombia, sino en toda esta región latinoamericana. Por eso la obligación nuestra es fortalecer el Estado y cada una de sus instituciones. En materia de bueno, por supuesto el tema de lo del mar, yo les voy a decir algo que me parece de perogrullo. El gobierno colombiano ha debido utilizar los recursos que le daba el fallo de la Haya, porque es que lo que uno jamás puede hacer es renunciar al derecho de interponer recursos y de buscar realmente algún tipo de solución. Hay un tratadista muy serio de Derecho Internacional, que es el doctor Enrique Gaviria Liévano, que ha propuesto durante muchos años que Colombia declare el archipiélago de Estado. Esto es una figura también del derecho internacional, quizás es un poco complejo entrar en este momento en detalles, pero la propuesta de declarar ese archipiélago de Estado está basada en otras experiencias internacionales. Lo hizo Portugal con la isla Madeira, lo hizo Ecuador con las Islas Galápagos, y lo podría hacer todavía Colombia. Ciertamente hoy es más discutible que hace 5 años y más discutible que hace 20 años, pero todavía sería posible tomar esa iniciativa, porque declarando uno el archipiélago de Estado podría entonces buscar un nuevo espacio de negociación con Nicaragua que realmente permita encontrar un punto mejor de solución. Creo que simplemente decir que no vamos a acatar el fallo, pues tampoco nos va a colocar en la mejor situación, porque ya vimos ayer el pronunciamiento de la Corte Internacional, donde dice que con haberse retirado el Pacto de Bogotá no es suficiente, porque Colombia está obligada a cumplir el fallo. Por eso me parece que ha sido muy grave en este año y medio, desde que se expidió ese fallo, en noviembre del año antepasado, el gobierno colombiano ni declaró el archipiélago de Estado, ni tomó una iniciativa tendiente a presentar los recursos que al menos hubieran servido para seguir obviamente defendiendo la posición de Colombia. Por todo esto, algo que quiero yo anunciar aquí hoy en Cúcuta es que después de analizar la situación en general de nuestros departamentos de frontera y la frustración que existe en todas las fronteras colombianas por el descuido que ha habido desde el poder central sobre el desarrollo de las fronteras, tanto las fronteras marítimas como las fronteras terrestres, nosotros hemos tomado la determinación de que vamos a crear un ministerio de fronteras, un ministerio que se ocupe de identificar las condiciones de cada uno de los departamentos fronterizos de Colombia para generar planes de desarrollo que tengan en cuenta las particularidades de cada departamento y de cada frontera. Porque así como tenemos unas fronteras vivas, donde la cooperación con el país vecino es muy fluida, como sucede por ejemplo en el caso de Perú, como sucede en el caso de Panamá, tenemos otras fronteras donde la cooperación no es tan sencilla, y eso nos obliga a nosotros con mayor razón a tener un modelo de desarrollo mucho más orientado a ver cómo acercamos esa frontera hacia el centro del país y no cómo establecemos unos puentes hacia afuera de Colombia cuando vemos que va a ser imposible, por lo menos en el corto plazo, como es el caso de Venezuela. Nosotros no podemos repetir los errores del pasado, lo que nos pasó con San Andrés, lo que nos está pasando con Venezuela, lo que nos ha pasado con Ecuador, que no es otra cosa distinta que la desatención a las fronteras colombianas. Y ahí quiero entrar en algo concreto sobre el norte de Santander. Cuando fui ministra de Comercio Exterior en el gobierno de Andrés Pastrana, yo tuve la iniciativa de presentar un proyecto de ley de zonas económicas especiales, y creamos en ese momento 5 zonas económicas especiales en el país, y yo tuve la iniciativa de poner a Cúcuta como una de esas zonas económicas especiales. Lo lamentable es que eso sucedió en el año 1998. Imagínense ustedes, han transcurrido 16 años desde entonces. ¿Y qué sucedió en el entretanto? Lo pueden comentar ustedes con el doctor Entreno, por ejemplo, o con el doctor Santaella. ¿Qué sucedió? La dirigencia local acá en Cúcuta, inclusive en esa época el senador Cristo, también ya muy activo en la política, decía que iban a promover entonces inversión y demás, fueron soltando realmente un tema que era muy importante, porque en esa época estábamos empezando o recién empezaba la apertura. Me parece muy preocupante que la solución que trae ahí en el gobierno Santos es exactamente lo mismo que hicimos nosotros
desde hace 16 años. Hoy no se trata simplemente de darle un régimen de zona económica especial, hoy se trata de buscar de verdad condiciones especiales para atraer inversión hacia estas zonas de frontera, exenciones tributarias a 30 años a las industrias que se establezcan en las fronteras colombianas, que generen empleos de calidad, que contribuyan al desarrollo, exenciones tributarias a 30 años a las empresas que vengan y desarrollen la infraestructura física que tenemos que desarrollar nosotros en nuestras fronteras, porque considero que el desarrollo fronterizo de Colombia va a ser lo que defina cuál es el futuro de nuestro país. Esa situación que vemos nosotros en toda la costa pacífica es totalmente insostenible. Eso supone que necesitamos un plan de desarrollo ambicioso que integre desde Panamá hasta Tumaco y que en la frontera del sur del país nos permita a nosotros sacar los productos que vienen del norte de Brasil, de Belén de Pará, para que salgan hacia el mar Pacífico a través de la frontera de Tumaco. Y esto va a suponer inversiones muy grandes que quiere hacer nuestro gobierno, pero obviamente trayendo mucha inversión extranjera que llegue a esos sectores. Entonces, el tema de tener un ministerio para las fronteras colombianas significa darle un plan de desarrollo nuevo, ambicioso, con visión de largo plazo a estos departamentos de frontera, que son 13 departamentos en Colombia. Sobre el tema de que la credibilidad se ha perdido, yo creo que ya más o menos contesté a este punto, y alguno preguntaba sobre los debates presidenciales, tal vez Fabio Cruz. Sobre el tema de los debates presidenciales, pues es lamentable que estamos hoy en un momento en el cual esta contienda presidencial se está dando básicamente a punta de titulares de prensa y de teleprompter. Yo sí creo que el país merece un verdadero debate, conocer los puntos de vista, las propuestas, repito, las realizaciones que tiene cada uno para mostrar en su hoja de vida sobre los temas que hoy está proponiendo, pero sobre todo el país merece contrastar las posiciones, el carácter, el talante, porque no es igual hablar con un teleprompter que ser capaz de contestar las preguntas, espontáneas que surjan en un auditorio universitario o en un auditorio con medios de comunicación. Yo creo que los medios de comunicación deberían ser mucho más exigentes en presionar los debates, en pedir los debates y en exigir que se hagan presentes en los debates los 5 candidatos por igual. Lo que nos ha tocado vivir en estas últimas semanas, en donde los únicos que asistimos a los debates somos Oscar Iván Zuluaga, Clara López y Marta Lucía Ramírez, no es más que una demostración de que no hay respeto por el país, ni por las inquietudes que tienen los colombianos sobre cuál va a ser el tipo de gobierno que nos va a regir a nosotros durante los próximos 4 años. ¿Cuáles son de verdad los compromisos del gobierno de la reelección o cuáles son las posibilidades del gobierno de don Enrique Peñalosa si ninguno de los colombianos conocemos sus planteamientos, ni sus puntos de vista, ni sus actitudes, ni su talante, ni su personalidad? Es que no podemos seguir manejando este país a punta de planes de choque y de improvisación, y cada vez entonces que hay problemas salir a buscar un titular de prensa como si las soluciones de los colombianos se arreglaran, los problemas con los colombianos se solucionaran con titulares de prensa. Eso que vimos nosotros ayer en Bogotá es una vergüenza. ¿Cómo así que el presidente de la República se levanta por la mañana a ir a demoler él mismo físicamente una casa de microtráfico? Eso es una falta de respeto al país. ¿Es que acaso tumbando la casa de microtráfico se acaba el microtráfico? ¿Es que acaso tumbando la casa de microtráfico están resolviendo el problema social de esos jóvenes que están consumiendo hoy droga? ¿Es que acaso las casas de microtráfico las descubrieron antes de ayer? Si la policía sabe dónde está el microtráfico, ¿por qué no están actuando todos los días para acabar ese microtráfico? Y acabarle la fuente de ingresos a los paisas, a los rastrojos, a los ulabeños, acabar lo que está sucediendo en el Catatumbo, que es la producción constante de droga con la cual están envenenando a los jóvenes aquí en norte de Santander y en Santander y en otras partes del país. Es que eso es lo que no puede seguir pasando. Por eso creo que el tema de los debates presidenciales es algo que deberían estar exigiendo los medios de comunicación. ¿Cómo recuperar la credibilidad del Partido Conservador que algunos de ustedes me planteaban? No se trata de credibilidad solamente del Partido Conservador, se trata de recuperar la credibilidad de los partidos. Y lo que yo haré siendo presidenta de los colombianos, primero, vamos a acabar nosotros esta circunscripción nacional que le ha hecho tanto daño al país y que sin duda ha contribuido a corromper definitivamente mucho más la política. Segundo, hay que acabar el voto preferente y hay que buscar un sistema
en donde realmente cada departamento tenga al menos un senador. Por esa razón creo que esa propuesta de la circunscripción mixta que está en el Congreso, que la presentó el senador John Sudarsky, es una propuesta interesante porque permite, por un lado, que haya una senaturía por cada uno de los departamentos, pero permite también que una parte de los senadores sean elegidos por opinión. De tal manera que ahí tendríamos una mezcla de las dos cosas, pero lo que no podemos es permitir que siga habiendo tantos departamentos de Colombia sin una sola representación en el Congreso de la República. Pero aparte de eso, hay que reformar la ley de los partidos, hay que fortalecer los partidos, hay que darles muchísimo más responsabilidad frente a los electores por lo que son los programas y los planes que llevan a cabo sus representantes en el Congreso, sus representantes en los consejos, en las asambleas, sus representantes en las gobernaciones.